Y en este momento nosotros seguimos con más contenido en este viernes de este Can Cristiano de la Tarde. Y ahora recibimos directamente desde la Nación del Sol Naciente, recibimos, como siempre, al relevo de la comunicación de la República Dominicana, que se reintegra a sus labores luego de una pausa técnica. Está con nosotros Claro. nuevamente nuestra querida Charina Sánchez con sus 5 recomendaciones. Bienvenida, ¡Bravo! Charina. Ni hao para todos, ni hao Ah, ma. tú ves. Mira, Ah, vino hasta con el idioma, tú ves. Para que vea, para que vea. Yo me Aprendió propuse, mucho yo dije, para allá. tengo que aprender por lo menos 4 palabras. Ah, muy bien. Y lograste Ah. ese objetivo. 3. Bueno, por lo menos se acercó a la meta, Claro. ¿verdad? Así es. Claro que No, pero sí. ya estamos de vuelta con más recomendaciones para todo nuestro público, para que pueda disfrutarlo y por supuesto, comenzando de una vez en materia, quisiera abordar, como venimos recientemente de una fiesta mariana, Claro. Sí. abordar el recomendaciones, el 5 de recomendaciones con películas marianas, para que Ah, pero nosotros bien. podamos verlas, películas sobre María, de sus advocaciones, de su persona, para que podamos fortalecernos también, porque sabemos que este es el mes, perdón, eh, Del Santo Rosario. del Santo Rosario. Claro que y sí, octubre. debemos de fortalecer, por lo menos yo recomendaría ese amor a la Virgen María, para que a partir de ahí nosotros podamos enamorarnos también de esta bellísima oración o de este bellísimo sacramental que lo es, como lo es el Rosario, el Santo Rosario. Sí, por supuesto. Hay mucho que aprender. Muy interesante. Hay muchas cosas. Y es muy bueno, ¿verdad? Que en este mes pues podamos fomentar el conocer contenido de esta naturaleza, pues para que sirva para que usted lo pueda ver en este tiempo y que eso le motive a que en otras fechas también lo pueda hacer. Claro, y en Así es. familia lo pueda ver. Sobre todo, sobre todo. A mí en lo particular, Jorge y ministra, a mí en lo particular, a mí me costaba o me costó bastante Sí. entender la importancia de la Virgen María en mis Ujú. inicios en la fe. Porque yo o sea, uno lo asocia, digamos, por Ujú. default, bueno, la Madre del Señor y Sí. todo lo demás, Y, pero hasta y como que hasta ahí. exacto, uno no profundiza Como esa esa relación relación con y la esa importancia madre. y el peso Sí. de la Virgen María, incluso en temas de intersección. Ujú. Entonces, entiendo que conociendo la figura y enamorándose de ella, nosotros podemos afianzar esa relación que es tan importante y que definitivamente hace que nuestra fe profundice más, que no es solamente conocerla de nombre, sino también amarla, porque ella también a Sí. nosotros nos ama y nos protege e intercede por nosotros. Así es, así mismo es. A mí en lo particular me gustó mucho una miniserie, que es la primera que voy a recomendar. Es del año 2000, se llama María, Madre de Jesús, y es italiana. Su productor es Fabrizio Coxa, y en su momento, en ese país, tuvo bastante éxito porque nos muestra a una María humana desde niña, Ok. que habla sobre sus preocupaciones. A veces la vemos, como yo comentaba, como un ser muy lejano, representativo meramente, pero María tuvo sus propias dificultades, sus propios Claro. desafíos. Sí, Sí. tú sabes que siempre he escuchado decir que justamente parte de esos desafíos que tú mencionas está el hecho de que María amó a Jesús cuando no había nada. Cuando no, Ujú. cuando no multiplicaba los panes, cuando no sanaba a los paralíticos, cuando lo que había en una casa era un muchacho chiquito, era un muchacho que estaba Así creciendo. es. Así es. Y una persona también con un pequeño inquieto. Porque Ujú. sabemos, ¿verdad? Cuando Sí, Jesús se perdió en el templo, eso debió de Sí. haberle alborotado el corazón. Y sí, por supuesto también, no solamente en los momentos de gloria del Señor, de cuando todo el mundo lo alababa, sino también cuando lo perseguían, cuando murió, Sí. cuando dudaban de él, María siempre estuvo ahí acompañando. Y es un rol que se debe de destacar. En esta miniserie sí se destaca y también se interioriza bastante sus pensamientos y sus, digamos,
no dudas, pero sí sus debilidades como Sus ser humano, su inquietudes. naturaleza humana. Ujú. Exactamente. Entonces, por eso la recomiendo. Es una película que aparte de ser una miniserie, aparte de ser corta, dura Ujú. alrededor de 2 horas, la pueden encontrar en YouTube. Yo la vi súper rápido. Yo espero que no estén viendo esto de mi trabajo. La vi en mi trabajo. Ay, mi madre. Pero así no. Es que ella estaba en el horario de en el horario de comida, era. almuerzo. Sí, En el Pa' horario de ayudarte, almuerzo, tú sobre sabes. todo. Si tú quieres editamos esta parte, ¿eh? No, está bien, está bien. Es broma. ¿O es no? broma, ahora es broma. Ahora es broma. Exacto. Bueno, Charina, ya lo dicho está. Pero, y grabado, por si acaso. Ay, Dios mío. Pero no pasa nada. Sí es una película incluso fácil de ver. Y Sí. está en español, que ahí cualquiera puede recurrir a ella. Cuando tú dices miniserie, o sea, tiene varios capítulos. Una muy buena pregunta. No, es una sola toma, pero Ok. se divide por momentos. Ok. Porque no es una película que tiene una trama corrida. Mm. Las series y las películas se diferencian por eso, porque las series pueden terminar, aunque Ujú. te sigan corriendo en el mismo espacio. Nosotros Sí. estamos acostumbrados a ver un capítulo por día, Ok. pero hay series que tú puedes tenerla todas juntas en una misma, Ok. digamos, cinta, Ujú. y tú te vas dando cuenta porque el tema cambia. Ok, Tú tienes ok. a una María de pequeña y Ellos ya se como que te termina. trasladan a otra. Y luego, exacto, ahí tú ves la evolución de María. Por eso es una miniserie, a pesar de que si la buscamos en YouTube, vamos a ver que está en una Completa sola en un solo pieza, video. en un Ok, solo video. ok, perfecto. Ok. Así es. Algo que me llamó mucho la atención también, y también de pequeña, yo no sé si le ha pasado, les pasó. Ujú. Cuando o era alguno- pequeño, muy pequeño, así como la muy canción. pequeño. Yo canto, Jorge. Ah, pero bien. Recuerdo Sí, que no, pero está siempre- bien, está bien. Voy a cantar ahorita, fuera de la... Te creemos. No Wow. me dejan Wow, ser. wow, Dios mío, wow. No, te creemos, Charina, Bueno, porque tú sabes, tú volviendo- eres de nosotros. Gracias. Gracias. Ella no quiere escuchar mi bella voz. Gracias a Dios. Bueno, oyentes, ya ustedes saben, aquí me cohiben, no es cierto. Pero algo importante que yo recuerdo de pequeña y era que me Ujú. hacía mucho ruido era, bueno, tenemos a la Virgen María, perfecto, pero tenemos también a nuestra Virgen de las Mercedes, Sí, pero también tenemos a nuestra Virgen de la Altagracia. Yo decía, pero ¿cuántas Sí. Marías son? así Es varias, Exacto. son y ahí me explicaron el término de las advocaciones, Ujú. que es muy, muy importante profundizar también, porque me di cuenta, por lo menos en mi experiencia, que hay algunas con las cuales nosotros simpatizamos más o nos sentimos más identificados. Y con Así esas es. podemos, digamos, profundizar un poquito más. Puede ser porque se parece más a nuestra historia, puede ser porque la entendemos más o simplemente porque es la que el Señor nos ha puesto en el corazón. Sí. Exactamente. Entonces, en mi caso, una de las que a mí más me llamó la atención me ha llamado es la Virgen de Fátima y la de la Guadalupe. Entonces, esas dos, traté de buscar películas, que son las que voy a recomendar, que me parecieron muy bien logradas y que también puedo recomendar. Y dos tremendas advocaciones, Charina. Para mí sí. Y de hecho tuve la oportunidad de estar en el santuario de la Virgen de Guadalupe en México. Con qué perdón, bien. con perdón, ¿eh? No, para, Valga la aclaración. bueno, pero... No, pero ajá. es verdad, no es Hasta le llevo mentira. una florcita. Claro que sí. Exacto. Y ahí me di cuenta que eso es bien sabido. El mexicano es Guadalupano. Sí, sí, sí. O sea, puede incluso no creer y cree en la Virgen de Guadalupe. Oye, Eso Sí, es sí. real. Y recuerdo que ahí pude ver el cuadro. Es una cosa impresionante. Y la forma en cómo se ha conservado es maravillosa. De hecho, buscando un poquito sobre esto, me di cuenta que es tan fuerte la devoción que hay en ese pueblo hacia la Virgen de Guadalupe, ujú. que existe un cine guadalupano. Ah, sí. Hay Oh, wow. Así es. O sea, como que presenta películas guadalupanas. Es un término que se utiliza porque hay mucha producción, ha existido mucha producción de cine sobre la Virgen de Guadalupe. Ok. Hay alrededor de 60, 70 películas, miniseries, documentales Ujú. sobre Guadalupe, Oh, la Virgen de padre. Guadalupe. Y es bien recibido por el público mexicano. De hecho, Claro. es hasta esperado.
Y anda también una serie de que se llama La Rosa de Guadalupe también. Bueno, Continuamos, Charina, exacto. continuamos. Y que vamos a editar ese pedacito. El programa de hoy. Entonces, antes de entrar a la recomendación de Guadalupe, vamos a hablar un poquito sobre la Virgen de Fátima y la película que recomiendo, que se llama Fátima, es del año 2020. Y básicamente la película cuenta la historia de los 3 pastorcitos y de cómo ellos en el 1917, 3 niños tenían que conversar o convencer A un todos sus pueblo. aledaños Ay, sí. a la iglesia de ese momento, Sí, que sí. lo que estaba pasando era real. Así mismo. Es muy interesante, no quisiera abundar, creo que la mayoría conocemos la historia de Sí, Fátima. exacto. Claro. Más o Una menos la historia- gente la conoce, pero igual Sí. pueden verla. Además, no es lo mismo. Y que salvaron a Portugal de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esa aparición y O la que pri- esos o la niños primera. de la segunda. 1917. No, Sí. debió ser entonces la Es de la primera. La primera. segunda fue en el 40 y pico. Sí. Ah, bueno, pues Sí. fue la primera entonces. El fin es que la Virgen les prometió a ellos que si hacían eso, si ofrecían sus vidas y esos sacrificios por la paz del mundo, ella prometía librar ese país de la guerra y así mismo lo hizo. O sea que fue un milagro grande realmente. Así es. Una película hermosa, tiene una filmografía bellísima, una colorización impresionante. Cuando los creadores quieren envolvernos en ese mundo, utilizan varios recursos y uno de ellos es la forma en cómo se graba. No utilizan incluso cuando están diseñando al personaje, la ropa que se pone, los colores que utiliza cada uno, la Ok. escenografía, todo es bien pensado para que la persona, el televidente, se sumerge en ese mundo. Sí. Y Ujú. entienda que está en el 1917. O sea, Muy bien. una persona del 2025, evidentemente, no va a utilizar la misma ropa que una persona de ese año, Claro. ni menos un dominicano que un portugués. Sí. Entonces, todo eso fue bien pensado y lo rescato. Y me parecen las actuaciones muy formidables, muy creíbles. Muy creíble. Que sí. es difícil de lograr muchas veces cuando tenemos actores muy jóvenes. Y Sí. teníamos ahí a 3 niños prácticamente. Sí, Bueno, sí. adolescentes y niños. Sí. Sí, sí, Entonces sí. eso lo rescato bastante de la película. Sí creo que a veces hay que tener un poquito de cuidado cuando se habla de milagros, porque hay personas que lo pueden ver no desde la parte, digamos, divina, sino dentro de lo místico. Y con Sí. eso hay que tener mucho Y cuidado. como le llaman mágico religioso también. Mágico religioso, así es. Entonces ahí sí entiendo que hay que saberla ver para no interpretar una cosa por otra, pero fuera de eso me parece que todo está muy bien logrado. Claro. Así es. Tú sabes que entiendo que una ventaja que tiene como producción es que es una película reciente. O sea, está realizada en esta época con los recursos tecnológicos y técnicos que permite que brinde este tiempo. Y eso permite de que la gente pueda disfrutar de un cine, una película con todas esos recursos que quizás en otra época hubiera sido mucho más limitado. Totalmente, totalmente. Y algo que felicito, porque así como hago crítica, también puedo felicitar. En temas de cine mariano, cine de María, hay mucha producción, mucha producción. Sí. Sí, a mí se me hizo más difícil elegir, no porque no había, sino porque eran muchas. Sí. Y tenía que seleccionar, bueno, esta no la Sí. veré porque quizá es muy vieja, Ujú. esta quizás no se corresponde mucho con lo que buscamos, pero hay mucha producción y destacar que esos elementos fueron utilizados para una película con propósito religioso, Exactamente. que fue concebida así desde un inicio. Sí, sí. Bueno, en el número 3 ya fuimos conversando un poquito sobre ella y es la película de Guadalupe, se llama Guadalupe, Madre de la Humanidad. Aquí, como les comentaba, existen diversas, vasta y muy amplia filmografía mexicana sobre Guadalupe, pero decidí escoger esta porque es una de las más recientes y porque en realidad no es una película, sino un documental Ok. que habla a través de la experiencia de 3 personas sobre sus encuentros personales con Guadalupe y me llamó mucho la atención la diversidad,
porque pudiéramos pensar, bueno, es una persona muy vieja, ve las cosas o ve el mundo de tal manera, pero como hay personas viejas, también hay personas más jóvenes que cuentan cómo ha sido su encuentro con ella, con nuestra Madre, la Virgen María, y su interpretación también. Me pareció sumamente interesante. Esta no está disponible en YouTube, pero sí está en Amazon Prime, ahí la pueden encontrar. Ok. Y la anterior también, bueno, se supone que no debería de estar en YouTube, pero está en YouTube. Entonces ahí la pueden encontrar también, Fátima. Sí, me llamó la atención fuertemente porque es una película reciente, pero al parecer sí. no hay... Búsquenla, pero no digan que Sharina lo mandó a buscarla. La vieron en otra plataforma. Por favor, ¿eh? Ay, sí. Bueno, Ay, continuando con las recomendaciones, también quisiera hablarles sobre María de Nazaret. Esta es una película un poquito más antigua porque es del 95. Fue producida por John Delanoy y coproducida por diferentes países, entre ellos Francia, Bélgica y Marruecos. Y básicamente nos habla de la historia de la Virgen, o la historia bíblica de la Virgen María. Y algo que me gusta mucho, me gustó bastante cuando la estuve viendo, fue que se habla, pero se habla desde la perspectiva humana. Yo tomé un taller de oración y vida, que es uno muy conocido, muy famoso, y hay uno de las sesiones que habla sobre la Virgen María. Y recuerdo que nos comentaban, y es algo que por lo menos a mí nunca me había pasado por la cabeza, que María era una mujer, estamos hablando de en ese siglo, que tenía que levantarse, tenía que hacer la comida, pero no es como nosotros que tenemos todo el alimento hecho. O sea, tenía que ir, si tenía cabritos y buscar la leche para hacer el queso, tenía que ir y hacerlo. Imaginarme esa escena me fue difícil. Sin embargo, en esta película es lo natural. Eso era lo que le tocaba a María, ella lo hacía con obediencia, cumplía con ello y aparte de eso, entonces tenía, digamos, la misión de acompañar a Jesús en cada una de sus aventuras. Y en esta película sí lo habla, y lo habla desde cuando estuvo embarazada. Incluso está digamos, la aparición del ángel, la anunciación. La anunciación. Y es bastante interesante ver a esta María, no solamente su desarrollo como lo pudimos ver quizá en la primera serie como persona, sino también ya como madre y acompañante. No es quizás la mejor producción en términos tecnológicos, a pesar de estar de ser un año relativamente reciente. Sin embargo, los guiones... Del 95. Del 95. Los guiones sí son muy interesantes. El guión es muy interesante. Tú sabes que a veces pasa de que el guión puede salvar una producción. Puede ser que sea una película de bajo presupuesto, o que técnicamente tenga algunos detalles, algunos fallos, pero puede ser que el guión te atrape. Sí, y puede ser que solamente tú necesites el guión. Sí, sí. Hay historias que solamente con la palabra y sin muchos elementos te conquistan. Hay una que creo que la recomendé aquí no hace mucho. Me va a venir el nombre. Es una película totalmente en silencio. Ok, sí. Totalmente en silencio. Me parece que era un documental como de unos monjes, me parece que era. Así es. Sí, sí. Voy a buscar el nombre ahora y ahí tú te das cuenta que a veces ni siquiera es necesario. Con una buena narrativa a ti te envuelve. Sí. Entonces, esto a mí me pasó un poquito con la película. No, vistosamente no te puede quizás llamar mucho la atención, pero ya luego que te vas sumergiendo en ella, sí ahí te vas enamorando y te vas simpatizando con María. Claro. Porque incluso la forma en cómo venden el personaje, que es como entiendo que la mayoría de nosotros nos la imaginamos, siendo una María afable, una madre alegre, que pasa sus peripecias, pero ella confiada en el Señor todo el tiempo, va alentando a su hijo y también se va alegrando a las personas que la rodean. Exactamente. Muy bien, muy bien. Era muy bueno. Quiero resaltar ahí que estaba chequeando para dejarle la información a los oyentes. Ahorita decíamos de la guerra mundial, y como decíamos, la Virgen de Fátima se apareció en 1917. Sí. Entonces, así como Jorge decía, en esos años eran los años de la Primera Guerra Mundial,
pero ella libró a Portugal de la segunda fue, Ok. porque ella le predijo a los niños en esa historia, o sea, en la historia se va contando que una de las predicciones que dio la Virgen es que esa guerra, la primera guerra estaba por terminar. Entonces iba a venir una segunda guerra que nadie pensaba que iba a haber una segunda. Entonces ella les dijo, esta guerra está por terminar, pero viene otra guerra que va a ser bien fuerte y yo les prometo que voy a librar a Portugal. Y Portugal no participó de la Segunda Guerra Mundial. O sea, para que los oyentes no se queden Digamos como con la muy largo. confusión. Sí, sí, claro. Exactamente, sí, Porque sí. aquí no solamente recomendamos de películas, sino que también hablamos de historia y recomendamos Claro, también claro, sobre esos claro, temas claro. Sí. O sea, que una historia interesantes. súper chula y si está documentada, si está en una película, o sea, que verla en la familia y ver cómo la Virgen pudo hacer ese milagro en ese pueblo por la fe de esos tres niños. O sea, Intercedió. claro, exacto. Sí, Así es. Volviendo un poquito a Guadalupe, sí. algo que a mí me llamó mucho la atención, antes de entrar a la última recomendación, es el tema de cómo la Virgen se le aparece a los indígenas de ese momento y cómo ellos la acogen. Porque recordemos que los indígenas tenían una religión o, Sí, sí, digamos, sí. otros dioses. Exacto. Entonces a mí me llamó mucho la atención. Yo dije, verdaderamente fue un milagro y verdaderamente que lo hayan acogido y no desechado o interpretado de otra manera, como que fuese la aparición de una de sus diosas o un dios. Entiendo que debió de ser, digamos, el principal milagro para poder convertir a esa Sí. población con raíces fuertes dentro de sus creencias. Claro, Sí. justamente recordemos que hasta en la Biblia vemos en Hechos de los Apóstoles cuando quieren incluso a Pablo no recuerdo a cuál otro de los apóstoles, lo Ujú. quieren tomar como si fueran dioses, como si fueran dioses griegos y San Pablo tiene que hablarle duro a esa gente y decirle que no y Sí. ponerlo en su puesto y reivindicarlo y explicarles cómo son las cosas de que no tenía nada que ver con idolatría, con dioses de otras culturas, sino que se trataba de Dios. Así es. Así. Ujú. Y bueno, en el número 1 Sí, tengo una película que se llama Llena de Gracia. Esta película también está disponible en YouTube. Y el Ajá. elemento diferenciador de esta película versus las otras ya mencionadas es que se trata sobre la Virgen María una vez muere, o bueno, sí, muere y resucita exacto. el Señor. Ok, ok. Y ella entonces se queda acompañando a los discípulos Se basa como en esa etapa en del... esa etapa donde la ven a ella como su madre y ven cómo Wow, la va qué chulo. acompañando en cada una de sus dudas, porque ahí aparece de todo. O sea, Claro, aparecen discípulos que confían, pero también quienes tienen sus, digamos, dudas y no claro. están seguros del camino que tienen que seguir, Ujú. y es ella quien les acompaña. Y le hace mucho resalte a ese rol de madre que asumen y que bueno, en la cruz el Señor lo deja estipulado también. Ya ellos lo asumen, todos. Y muy interesante cómo ella va orientándolos y cuando hay cierto tipo de desesperación, ella también está ahí para calmarlos. Tiene ese rol, digamos, esa energía femenina, como decimos Wow. ahora, en un ambiente tenso, hasta que finalmente le toca el momento de la asunción. Así Ujú. es la asunción. Exactamente. Exactamente, cuando ella pues Sí, es que es asunta al uno, cielo. exacto, que es uno de los dogmas de la iglesia. Así es. Esta también la pueden encontrar en YouTube. Se llama Llena de Gracia. Sí, Es también una película reciente. Y al final lo que nos permite es tener ese mensaje de esperanza y de fe, de que María siempre nos está acompañando y que a veces en los momentos más difíciles que nos sentimos desamparados, a veces las personas que no tienen una madre físicamente, pierden y recordemos que María siempre está ahí y que es una fuente a la cual uno puede acudir todo el tiempo. Siempre va a interceder por nosotros y que siempre nosotros tenemos que confiar
y enamorarnos de ella para poder entender incluso las promesas que nos hace a través del mismo rosario, que tiene unas promesas bellísimas que les invito a poder profundizar sobre eso. Interesante, interesante, Sharina. Y sabe que uno no puede amar lo que uno no conoce. Entonces, quizás ese enamoramiento de que tú hablas, que es hermosísimo y que muchas personas lo han logrado, incluso en la vida de los santos podemos ver que todos se enamoraron de esa madre y fue uno de los secretos de su santidad también, amar a esa madre tan amorosa. Y ver ese tipo de contenido, películas, documentales de María en las diferentes etapas de la vida de María, nos puede ayudar en esa relación con ella, como tú decías, que eso te fue ayudando también a tú, quizás de inicio tú sabías que era la Madre de Dios, lo que nos enseñan en la catequesis y demás, pero ese enamorarse de esa madre que intercede, como dice Jorge, mientras más la conocemos, así como era ella cuando Jesús murió, cómo estaba ella cuando Jesús era pequeño, o sea, ver esa figura que tuvo un rol tan importante en cada paso de la vida de Jesús, realmente yo creo que si conocemos todo eso, es muy probable que nos enamoremos de esa madre, super madre que tenemos. Así es, e incluso entiendo, y por eso digamos, la inspiración de este segmento, que lo que vemos, lo que nosotros consumimos, nos van formando y nos van permeando. Y si lo único que consumo son cosas que a mí lo que me ponen en la mente o lo que me dejan, son palabras obscenas, son antivalores, hipersexualidad. Al final eso es lo que yo voy a pensar y lo que voy a querer hacer. Entonces, cuando consumo cosas que a mí me permiten profundizar en aprendizaje, cuando a mí me permiten enamorarme de modelos como los de la Virgen María, modelo de castidad, modelo de amor, de esperanza, de respeto, de fe, yo también me convierto en eso. Entonces, si me acostumbro a simplemente consumir incluso hasta lo comercial, me vuelvo incluso alguien del consumo, alguien que solamente quiere hacer las cosas porque el otro lo tiene o para que el otro vea, no porque me edifica y me ayuda a cristificarme, que al final es lo que todo cristiano busca. O debería. O debería de buscar. Yo entiendo que al final uno se pierde en el camino, como todos tenemos nuestros momentos de baja, pero sí es el objetivo principal porque uno se enamora de Cristo y por eso uno está aquí. Exacto. Al final entiendo que con María, con su debido respeto también y respetando las diferencias, uno también tiene que enamorarse. Y lo digo por mi propia experiencia, yo no me sentía mariana. Y hacía el rosario desde chiquita, porque mami a nosotros nos acostumbró a eso. Sí. De miedo. Ay, mira, muchachos, eran unos de 50. No de que como ahora, de que la coronilla, no, de 50. No, porque eso es cotorra, eso es... No, que la coronilla que no se... 50 sentados ahí. Exacto. Con su rosarito echándole para allá. No di que con palabrita corta, di que vamos a hacer rosario corto. Con canciones, con la canción y todo, de todo. Entonces al final, pero no me sentía conectada. Incluso yo creo que eso ayudó a que yo no me sintiera conectada. ¿En serio? Wow. Ay, Dios mío. Claro, porque cuando tú comienzas así, como decía ahorita. Señor, y pensar que es el corte que vamos a coger para las redes. No, pero quita esa parte. Que eso era broma. Sharina, cuando a una parte no le conviene, eso era broma. Chistecito. No, pero lo que quería dejar dicho era que cuando no conocemos, si no lo tenemos, entonces al final no lo queremos. Así no lo es. entendemos. Sí. Lo hacemos así como es. Si fuese como en automático. Una retalía. Y no es lo que se busca. Lo que se quiere es que conozcamos, amemos y a partir de ahí lo hagamos. Ahora yo hago el rosario sin que me digan nada. Exacto. Aunque bueno, aunque también es bueno aclarar de que posiblemente esa costumbre que quizá era un poco mecánica y no atractivo para un niño quizá de la edad que tú comenzaste a hacer el rosario, fue lo que sembró en ti la necesidad de hacerlo ya de adulto. Porque también si no lo conocemos en otro tiempo,
no vamos a tener la forma. Definitivamente, ese es el primer paso. Sí, Lo que digo sí. es que no nos podemos quedar ahí. No, claro hay que que no. dar, sí, Claro sí, que sí. no, claro que no. Incluso en el tema de las promesas, son bellísimas y Sí. qué bonito. Y el mismo tema de los sacrificios que uno hace cuando uno quiere conseguir Ujú. algo, pero ahí vuelvo a lo mismo. Si yo estoy orando simplemente para recibir y estoy haciendo todo simplemente porque quiero un beneficio, Un dame. un dame, no estoy amando. No, Yo no Sí. estoy conociendo, yo estoy buscando mi beneficio. No. Y es como decías ahorita, yo Ujú. qué bonito es cuando tú conoces a una persona y Ujú. lo quieres y a partir de ahí haces una relación. Pero Sí. no me imagino y creo que todos nos sentiríamos incómodos si alguien se acerca a nosotros nada más, dame. No. Y esperando Sí. recibir sin siquiera querer establecer una relación de amistad, de respeto, de admiración. Así Y es. entiendo que así mismo quizás se pueden sentir Mamá María o hasta Dios cuando uno Sí, Ya, se bueno. ahora acerca viene lo este a mismo. pedir, porque Bueno. nada más a pedir que... Ni Por siquiera me favor, da ¿De qué? gracias Ya porque lo sé. salvé de tal cosa y mira, ya viene otra vez que le compre el iPhone. Qué bien, no, óyeme, viene de descarado otra vez, de descarado que viene. Mira dónde viene ahí, eso a pedir de Por nuevo. Dios. Mira, una cosa, te estoy enseñando aquí esa foto, esa es la portada de la película, dice 2015. 2015. Sí, Sí, sí. yo vi que era reciente. Pensaba Sí. que era 2022, pero Esa gracias es por la llena de aclaración. gracia. Llena de Ay, Llena de tacho, gracia, sí, está la- muy, la- muy También algunos llamativa. países la traducen como Ave María o Salve Ah, María. ok, Sí. ok. Ajá. La encontré así también, con ese Ajá. nombre. Ok, O sea, que en ok. caso de es la misma, en caso de que Ujú. tengan la Ok. confusión. Pero sí, entiendo que esa relación con María debemos de reforzarla para a partir de ahí entonces crear cualquier tipo de afiliación con una advocación o con este sacramental que es tan importante y como decía, tiene unas promesas tan bellas que yo misma he podido ser testigo de que se cumplen porque tengo Ujú. prácticamente la vida entera rezándolo y Dios así me lo ha demostrado. sí. Tiene Entonces, testimonios. Tengo testimonio para poder Ujú. comentarles y se lo puedo recomendar. Incluso, Sí. otro comentario. Ahora, mira cómo me mira Jorge. Lo siento, Jorge, No, son ya. mis experiencias. Cuando estuve de viaje, en uno de los viajes que estuve, tenía que transportarme en barco. Y era muy temprano que teníamos que hacerlo, tipo 4 de la mañana. Y Wow. recuerdo que había mucho, la marea estaba muy Ay, ay, agitada. ay. Incluso se pensó en su momento de volvernos. Wow. Y yo andaba con mi rosario, siempre ando con un rosario de los pequeños en la Ujú. cartera. Y comencé a orar. Y me pude tranquilizar. Y recuerdo que incluso el mar se calmó bastante, que no lo esperábamos. Claro que sí. Entonces yo soy fiel creyente y fiel testigo de Ujú. que a través del rosario se pueden, digamos, podemos conseguir muchas cosas cuando lo hacemos con fe y cuando Ujú. creemos en eso y cuando lo hacemos incluso por amor y no Ujú. necesariamente esperando que se Sí. cumpla una promesa, pero sí creyendo en la palabra de Dios y en las promesas de la Virgen María, que nos lo recuerda cada vez que uno se está desacatando. Sí, sí, sí. Viene y se aparece de nuevo, mira, pap, Eh, tal cosa y tal cosa. no, de una vez, ¿verdad? Cuando uno se está Qué desacatando, bonito. aparece aquella palabrita mágica que se llama amable recordatorio. Señores, tenemos que irnos. Antes de eso, Yarina, tus redes sociales. Sí, me pueden encontrar como Charina _Sánchez y por supuesto también a través de nuestras redes sociales de Vida FM y nuestro YouTube, Instagram, pueden ver los cortes que subimos y el programa completo, o bueno, el segmento del El programa. segmento, ¿verdad? Y ya en el canal de YouTube te lo puedes disfrutar completo, ¿verdad? Si se le quedó algo por... Vamos a Por cortar ver. del día de hoy unas cuantas partes, pero Unas cuantas bromas que ella hizo. unos chistecitos, pero la gran totalidad sí va a estar. Exactamente. Señores, gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado durante toda esta semana y por supuesto, gracias chicas también por estar con nosotros este viernes. El próximo lunes, con el favor de Dios, nos reencontramos a las 5 de la tarde ¡En ruta! Ay,